En este tercer tema del módulo de la guía de ocio, vamos a hablar de algo que se llama el ABC de la prevención. ¿Qué queremos lograr con el ABC de la prevención? Que ustedes conozcan información que es relevante con relación a este tema del consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a estar como orientándolo a través de unas preguntas y vamos a ir pues como desarrollando precisamente el contenido, dando respuesta a cada una de estas. El ABC de la prevención también es como una estrategia desarrollada por el Ministerio de Salud, que desde allí pues se enmarcan como todos estos aspectos para el tema de conocer esos aspectos y esas características generales sobre ese consumo y sobre ese componente de las adicciones. Entonces, en primer lugar, tenemos esa gran pregunta de qué son las sustancias psicoactivas. Entonces, las sustancias psicoactivas son todas aquellas que, introducidas en el organismo, nos van a generar unos cambios, puede ser en el estado de conciencia, en estado de pensamiento, el estado de ánimo, sí, que independientemente la vía de administración está generando unos cambios en ese organismo. ¿Listo? Entonces, toda sustancia que introducida en el organismo genera cambios en el sistema nervioso central y que por ello se alteran y se modifican procesos como el estado de pensamiento, estado de ánimo y el estado de conciencia. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque de entrada esto nos está diciendo cuando las personas están bajo el efecto de las sustancias psicoactivas, tienen un nivel de conciencia alterado, su pensamiento pues no es claro, el juicio, la realidad y el cómo evalúan lo que está pasando también está alterado. Entonces eso nos tiene que ayudar como a reflexionar y a darnos cuenta que estamos cambiando el funcionamiento normal cuando estamos introduciendo sustancias psicoactivas en nuestro organismo. La segunda es cómo se clasifican las sustancias psicoactivas. Resulta que existen varias clasificaciones de acuerdo como a la normatividad, que pueden ser legales o ilegales, de acuerdo a sus efectos, que pueden ser depresoras, estimulantes y alucinógenas, y de acuerdo a su origen, que pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas. Entonces, considero yo que lo más importante en este punto es que podamos conocer, de acuerdo a esa clasificación, desde los efectos que produce nuestro organismo, pues cómo funcionan o cómo modifican esos procesos, pues las sustancias psicoactivas. Entonces, tenemos las sustancias que son estimulantes del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Producen un fenómeno de excitación sobre ese sistema nervioso central. Estas sustancias pues van a producir entonces como esos estados de euforia, que es una alegría pues exagerada, un aumento de la energía, las personas perciben todo con esa sensación de bienestar, aumenta esa actividad motriz precisamente, entonces las personas están más inquietas con esa necesidad de estar moviéndose, también van a afectar como el ritmo de ese sistema cardiovascular. Debemos entonces acá
vemos entonces acá manifestaciones como la taquicardia, sudoración y van a disminuir o van a hacer como que esa sensación de fatiga desaparezca. Obviamente, recordemos que esto va a pasar mientras la persona está bajo los efectos de la sustancia. Cuando pasen los efectos, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a esa fase en donde van a llegar todos esos efectos contrarios, por eso que ese choque va a ser tan difícil. Y ahí es donde el organismo se va como acostumbrando a lo que le produzca aparentemente más placer o bienestar, pero recordemos que es algo externo que lo está proporcionando, entonces eso va a aumentar la sensación de necesitar de eso para poder estar bien. Tenemos también los depresores del sistema nervioso central. Acá pasa todo lo contrario a lo que sucede con esos estimulantes, ¿cierto? Entonces acá precisamente se presentan unas modificaciones o se generan como unas respuestas inhibitorias en el sistema nervioso central. El estado de ánimo entonces acá es como bajito, digamos que produce como una sensación de relajación, como de tranquilidad. Hay una disminución en las reacciones de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro frente a estímulos que vienen del medio, ¿sí? Y aparece como una sensación en donde la persona se siente casi que sedada. Estas sustancias entonces por eso son llamadas como depresoras, porque van a inhibir respuestas del sistema nervioso central y obviamente de toda esa parte física y psicológica. Entonces, pues digamos que depende de la cantidad que se ha suministrado, pues se pueden generar como ciertos niveles de inactivación que pueden ir como desde esa sensación de aparente relajación hasta que la persona ya pueda pues como llegar a sentirse muy sedada por ese efecto. Y tenemos también las sustancias alucinógenas. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas cambian totalmente o alteran totalmente un proceso que es la sensopercepción, ¿sí? Es decir, cómo percibimos lo que está en nuestro alrededor. Acá se pueden producir alucinaciones, por ejemplo, alucinaciones auditivas, olfativas, visuales, hasta alucinaciones táctiles, que es como experimentar cosas que en realidad no están sucediendo en nuestra piel, y lo mismo con los demás sentidos. Sí, entonces estas sustancias alucinógenas también van a verse como acompañadas de estados muy importantes de ansiedad y de confusión, porque la persona está experimentando el mundo que lo rodea de una manera muy distinta. Hay una alteración como tal en esos procesos sensoriales, entonces la persona puede preocuparse por ver cosas donde no hay, o escuchar cosas donde no existe, o experimentar olores que no son reales. Entonces esos son como los principales aspectos de las sustancias. Recordemos que se clasifican de acuerdo a sus efectos en depresoras, estimulantes y alucinógenas, y ya vimos como el efecto que produce cada una de estas. Ahora, tercer pregunta de la ABC. ¿Qué son los factores protectores y factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas? Los factores protectores son entonces todas esas condiciones individuales, familiares o sociales que van a minimizar o a reducir la probabilidad de que lleguemos a consumir. Dentro de esos factores individuales tenemos las habilidades sociales, de las que tanto hemos hablado, como la toma de decisiones, la resolución
resolución de conflictos, el pensamiento crítico. Dentro de esos factores individuales también está la capacidad que tenemos para resolver los problemas o para afrontar las dificultades y las adversidades que se nos pueden presentar en nuestra vida. Y también qué tanto toleramos la frustración. Yo les pregunto a ustedes qué tanto toleran esa sensación cuando algo no les sale bien, cuando las cosas no van por el camino que a ustedes les gustaría que fuesen, cuando de pronto nos encontramos con obstáculos que no nos permiten realizar o llegar a esas metas. ¿Ustedes qué hacen? Una persona poco tolerante a la frustración renuncia y se queda entonces en la queja y en el problema y renuncia y no encuentra soluciones. Pero una persona con buena tolerancia a la frustración intenta, busca otras alternativas, recuerda que tiene un objetivo y que va a buscar diferentes medios que lo puedan conducir a lograr como esa meta. Recordemos entonces que todas las sustancias psicoactivas tienen como esa característica y es de convertirse de pronto como en esa vía de escape en la realidad. Entonces por eso se relaciona esa tolerancia a la frustración. Cuando a mí no me gusta algo, digamos que puedo llegar a ser más propenso a querer escapar o evadir como esa realidad y en muchos casos puede ser como desde ese consumo. A nivel familiar, entonces factores protectores, que tengamos esa relación cercana con nuestros padres, que hayan relaciones de confianza en donde distintas situaciones que se puedan presentar, pues digamos que yo logre cómo comunicarlas y poder recibir en muchos casos esa orientación por parte de nuestros familiares, ¿sí? Recordemos que son como nuestra guía y esas personas que nos están acompañando en las diferentes etapas. También cuando reconocemos que existe como unas normas y existen unas reglas dentro del hogar. Si reconocemos que hay límites dentro del hogar, seguramente vamos a reconocer que existen límites a nivel social y seguramente vamos a reconocer que existen límites en la forma como tomamos decisiones y en lo que elegimos para nuestra vida, para nuestro futuro. Por eso es muy importante que revisemos qué tan receptivos y qué tan dispuestos somos a cumplir las normas y a reconocer límites. Y a nivel social tenemos un poco de todo lo que hemos venido hablando. Entonces, si yo tengo relaciones interpersonales con personas que están alejadas del consumo, es decir, si yo me relaciono con pares positivos, entonces, pues también si yo tengo facilidad para acceder a servicios de salud y de educación, eso va a ser un factor protector. Recordemos que los factores sociales tienen que ver con esa facilidad que tenemos como de acceder a servicios de salud, educación, la forma como ocupamos el tiempo libre, con quién lo ocupamos y obviamente qué tipo de relaciones interpersonales tenemos, que como lo hablábamos ahora, es muy importante empezar a formar parte de grupos que realizan actividades en pro de esos estilos de vida saludables. Y ahora, entonces, respondiendo a esta misma pregunta, ¿qué son los factores de riesgo? Entonces, todas esas características también individuales, familiares y sociales que aumentan la probabilidad que una persona consuma sustancias psicoactivas. ¿Cuáles tenemos? A nivel individual, como los decía ahorita, entonces están asociadas como a una baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Cuando yo no he logrado identificar cuáles son mis recursos y cuáles son mis herramientas para hacer frente a esas dificultades o a esas situaciones adversas,
cuando me frustro muy fácilmente si no consigo lo que quiero y no tolero como ese malestar, cuando no acepto de pronto como la pérdida, ahí pues se aumenta como esa probabilidad por los que le mencionaba ahorita, porque las sustancias pues juegan como ese papel de vía de escape. A nivel familiar, entonces, cuando dentro de la familia hay consumo de sustancias psicoactivas, pues claramente esto es un riesgo porque entonces las personas de ese grupo familiar van a tender a naturalizar esa conducta, a verlo como algo que hace parte de esa dinámica familiar. También cuando tenemos esas relaciones distantes, cuando hay poca confianza en la familia, cuando yo tengo de pronto como esa dificultad, empiezo como a acudir a otras personas que no sé qué tipo de orientaciones me van a dar. También cuando hay falta de supervisión por parte de los padres, entonces pues digamos que en muchas ocasiones como jóvenes puede parecernos incómodo que estén ahí al pendiente de lo que hacemos, pero el hecho que tengan conocimiento de qué actividades realizo, para dónde me voy, con quién estoy, esto pues nos va a ayudar a que evitemos de pronto caer como en errores y poder corregir a tiempo las situaciones. Y a nivel social, entonces cuando me encuentro por ejemplo dificultades para acceder a servicios como la educación, la salud, cuando me relaciono principalmente con pares negativos, cuando las personas se relacionan con personas que consumen sustancias psicoactivas y ya están en ese consumo, va a ser mucho más difícil que lo dejen. O no quiere decir que porque un amigo consuma, entonces yo también lo voy a hacer. No es de llegar a esas conclusiones, pero también es como entender qué tan claro yo he puesto el límite en esas relaciones. Puede que yo tenga un amigo que consuma, pero pues tiene como muy claro que yo no lo hago y tengo ese pensamiento y esa postura como crítica, pero sí compartir espacios con esas personas nos va a colocar como en mayor situación de riesgo para que de pronto caigamos en este comportamiento por lo mismo, porque tenemos como ese componente individual, pero tenemos también como ese componente y esa influencia social. Entonces es importante que entendamos como esto. Listo, allí tenemos y estamos dando como esa respuesta a qué son los factores protectores y factores de riesgo. Yo les invito precisamente para que ustedes puedan tomarse un tiempo y decir, bueno, cuáles son mis factores protectores a nivel individual, familiar, social, cuáles son mis factores de riesgo a nivel individual, familiar, social, teniendo en cuenta que ya se los describí. Van a hacer como ese proceso de autoobservación y autoevaluación. Cuarta pregunta del ABC de la prevención. ¿Qué es la prevención de consumo de sustancias psicoactivas? Entonces, prevenir se refiere al conjunto de acciones que se realizan antes de que pasen las cosas. La prevención es tratar de evitar que las personas tengan contacto, pues consuman, ¿sí? Resulta que existen unos niveles de prevención. Tenemos el nivel universal, selectivo y el nivel indicado. El nivel universal está dirigido como a toda la población en general, donde se busca como desarrollar estrategias para disminuir factores de riesgo y aumentar factores protectores. Se busca como empoderar a la comunidad para que conozca cuáles son esos factores y esas consecuencias que les puede traer el consumo. Sí, es como en general. La prevención selectiva está dirigida específicamente a poblaciones en las que se ha detectado factores de riesgo específicos
que puede llevarlos a desarrollar consumo problemático. O sea, acá es como que ya hay una sospecha de consumo y además se identifica que hay factores que pueden llevar a la persona a que se genere un consumo problemático. Y tenemos la prevención indicada, que es cuando se realiza con grupos ya mucho más específicos en donde se ha identificado que ya han iniciado el consumo y que además tiene muchos factores para que lleguen de pronto a desarrollar como adicción o dependencia, ¿cierto? Factores que de pronto genéticos, entonces tienen esa carga familiar de personas y de familiares que son consumidores o que han llegado a la dependencia de consumo de sustancias psicoactivas. Y por último vamos a ver cuáles o qué son esas intervenciones de reducción de riesgos y de daños en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, son precisamente como todas esas acciones que buscan minimizar los riesgos asociados al consumo. O sea, como que sabemos o pasa en el caso de las personas que dentro de sus opciones no está dejar de consumir, no está acceder como a un tratamiento para dejar ese consumo. Entonces, cuando ya no desean cómo hacer ese cambio o no se sienten pues como capaces, sí, por lo menos se buscará disminuir como los riesgos o las complicaciones que pueden resultar del consumo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Yo les contaba en uno de los módulos pasados, por ejemplo, las personas que usan drogas a través de vía inyectada. Entonces se buscará, por ejemplo, prevenir otras enfermedades como enfermedades de transmisión sexual, infecciones en la sangre, bueno, todas esas cosas que pueden generarse a través de esos malos hábitos. Entonces no se está pretendiendo que ese consumidor de esa sustancia porque no está dentro de sus expectativas y no tiene esa disposición a cambiar, pero sí lo vamos a educar para que por lo menos no se genere a sí mismo otros daños a través de malas prácticas asociadas a ese consumo. A continuación, se va a presentar un mapa conceptual del tema.